¿Y si la forma más trascendental de transformar tu existencia consistiera en guardar un silencio absoluto? ¿Y si pudieras transformar tu mundo entero, no mediante esfuerzo, no con explicaciones, ni siquiera hablando de lo que anhelas, sino acometiendo algo mucho más radical, asumiendo en el silencio? Neville Goddard alguna vez aseveró: no expliques, no justifiques, asume la sensación del deseo consumado y habítala. Esta declaración carece de lirismo. Es un mapa, una instrucción viviente sobre cómo materializar tus anhelos sin jamás requerir levantar un dedo en el mundo exterior. Vivimos en un mundo obsesionado con el ruido. Las redes sociales te instan a pregonar tus objetivos. El mundo de la autoayuda te exhorta a afirmar con mayor vehemencia, a esforzarte con más ahínco, a repetir hasta que algo suceda. Pero Neville enseñó lo contrario. Penetra en tu interior y permanece allí. Asume tu anhelo. Luego, en la quietud, permite que el mundo refleje tu transformación. En este video van a descubrir lo que podría ser la verdad más incomprendida y más poderosa sobre la manifestación. No precisas persuadir a nadie. No es menester dar explicaciones sobre tu sueño. Ni siquiera hace falta que lo menciones. Tan solo necesitas hacer una cosa: asumir el estado del deseo consumado de manera interna, persistente y sin oposición alguna. Y cuando lo hagas, la realidad se plegará discretamente a tu conveniencia. Para el final de este video, sabrá con exactitud cómo emplear su imaginación en el silencio, cómo sortear la trampa de la reactividad y cómo convertirse en un creador silencioso cuyas suposiciones dictan la realidad, no por coacción sino por fe. Así pues, me permito inquirir: ¿puedes permitir que el silencio se convierta en tu mayor acto de poder? Comencemos. El poder reside en la presunción interna, no en la resistencia externa. Hay un instante, sutil, frecuentemente inadvertido, en el que nos vemos tentados a actuar exteriormente para modificar algo que nos desagrada, a oponernos frontalmente, a discutirlo, a enmendarlo o a desestimarlo con explicaciones. Sin embargo, Neville Goddard impartía algo absolutamente contraintuitivo. En el instante en que obramos así, perdemos. Dado que en el instante en que reaccionas ante una condición como si fuera genuina, la anclas con mayor profundidad en la conciencia. Estás declarando, sin mediar palabras: esta es la realidad, y tu mundo se ve compelido a obedecer, reforzándola. Te elevas a un estado superior del ser, dijo Neville, al asumir que ya eres aquello que anhelas ser y negándote a reincidir en aquello que ya no deseas ser. Esta negativa no es estridente, no constituye una disputa con lo existente. Es el arte silencioso de devenir otra cosa, interiormente. Imaginemos esto: tu mundo es un espejo. No alteras el reflejo con solo limpiar el espejo, lo modificas ajustando tu rostro. De igual manera, no se altera la circunstancia mediante la pugna contra ella. Se la modifica al asumir el estado en el cual dicha circunstancia ha dejado de existir. Aterricemos esto. Si llega una factura y sientes ansiedad, es natural, pero lo que ocurre a continuación es determinante. ¿Te sumes en la preocupación o por un instante adoptas la postura de alguien para quien las finanzas se afrontan siempre con serenidad? Si alguien pasa por alto tu mensaje, ¿vas tras la validación o asumes que ya eres profundamente amado, ya has sido elegido? Aquel que reacciona cree que el mundo exterior es la fuente de la verdad. Aquel que asume con serenidad sabe que la fuente reside en su interior. Neville reiteró esto una y otra vez. Dejen de intentar transformar el mundo. Este es meramente un reflejo. En su lugar, modifiquen la concepción que tienen de sí mismos. Aquí es donde el poder genuino se manifiesta. No está vigente, no reside en la resistencia, se encuentra en la silenciosa metamorfosis de la identidad, la decisión de dejar de percibirse como una víctima de las circunstancias y en su lugar reconocerse como su artífice. Así que pregúntate a ti mismo con suavidad: ¿qué faceta de tu vida has estado intentando enmendar desde el exterior? ¿Y cómo se sentiría asumir internamente que la problemática ya ha sido resuelta, no como una actuación, no para demostrar nada, mas simplemente vivir desde ese estado, dejando que la realidad se ponga al día, el silencio del saber, manifestándose sin elocuencia? El verdadero poder no se autoproclama, no se explaya, no implora, simplemente asume.
Neville Goddard enseñó que aquel que comprende la ley carece de necesidad de verbalizar su anhelo, no porque lo oculte, sino porque sabe que ya está consumado. Él dijo: «Cuando oréis, creed que ya habéis recibido y lo tendréis. No lo recibiréis, ni podríais recibirlo, sino habéis recibido». La implicación es sutil, más profunda. Si ya es vuestro, ¿qué necesidad hay de seguir hablando de ello? El silencio del hombre realizado no es el silencio de la duda, es la quietud de la consumación. Sin embargo, la mayoría de nosotros fuimos condicionados a creer lo contrario. Se nos instruye a verbalizar nuestras metas, a involucrar a otros, a buscar validación, estímulo y retroalimentación. Se nos adoctrina que, a menos que exterioricemos nuestros anhelos, podríamos jamás alcanzarlos. No obstante, al proceder así, al debatir incesantemente lo que anhelamos, las motivaciones subyacentes y la estrategia para alcanzarlo, ubicamos inconscientemente nuestra conciencia en el porvenir, no en el presente. Nos expresamos desde la disociación, no desde la unión. De esta manera, el deseo persiste como tal, una añoranza, jamás una posesión. Neville fue categórico al respecto. En su conferencia La ley de la asunción, aseveró: «Tu asunción, aunque errónea si se persiste en ella, se consolidará en hecho». Observen, no dice «tus palabras sobre la asunción», sino la asunción misma. Es decir, la realidad sentida que habitas interiormente, se pronuncie o no una sola palabra. Hay una narrativa que Neville relató sobre una estudiante que ambicionaba desposar a un hombre que no manifestaba ningún interés romántico en ella. No lo persiguió. No verbalizó su anhelo a nadie, ni siquiera a él. Simplemente imaginaba cada noche antes de conciliar el sueño que ya era su esposa. Asumió la identidad interiormente, la portó, la sintió, moró en ella, y sin esfuerzo ni anuncio, las circunstancias se reconfiguraron, y el hombre eventualmente le propuso matrimonio. Ella no proclamó su objetivo, se convirtió en el fin, y el mundo reaccionó. Este tipo de tácita autoridad creativa es lo que Neville denominó vivir en el fin. Y aquellos que habitan en el fin se expresan de manera distinta, o en su defecto no lo hacen en absoluto, porque el silencio no es vacío. En términos espirituales, el silencio es plenitud. Es una cámara colmada de la vibración de la asunción. Es el templo interior donde tus escenas imaginadas se representan una y otra vez hasta que el mundo exterior se vea forzado a conformarse. Florence Scovel Shinn, contemporánea de Neville, lo denominó el plano espiritual. Afirmó: «Las fuerzas invisibles trabajan constantemente para el hombre, que siempre está tirando de los hilos él mismo, aunque no lo sepa. Debido al poder vibratorio de las palabras, todo aquello que el hombre verbaliza empieza a atraerlo». Pero también advirtió: «Cuando hablamos desde el miedo o la añoranza, atraemos también desde ese lugar. Por esa razón, el silencio, cuando se practica conscientemente, no es evasión, es protección. Salvaguarda la presunción de la dilución. Te impide retroceder al estado anterior al articular la narrativa añeja». Y hay otra razón por la cual Neville nos instó a guardar silencio sobre nuestros actos imaginales. La gente podría cuestionar tu anhelo antes de que éste siquiera se manifieste en forma. Podrían reír, dudar, inyectar temor, y si tu convicción no está enraizada, su incredulidad podría hacerte vacilar, no porque sean malintencionados, sino porque hablan desde el estado que habitan, y todo estado se expresa a sí mismo. Así pues, Neville aconsejó: «Adéntrense en el silencio y comulguen con su ser». No es menester proclamar su anhelo. Su única tarea reside en experimentar la consumación como una realidad tangible, habitarla interiormente hasta que se torne instintiva. Hay un momento trascendental que se manifiesta cuando se ha asumido algo con suficiente profundidad. Se olvida que el anhelo alguna vez fue un anhelo. Se empieza a vivir desde esa premisa sin esfuerzo. Y en ese instante, las palabras también se transforman, no por imposición, sino porque la identidad ha mutado. Sí, aún puede hablar. Sin embargo, lo que exprese emanará del desenlace, no en pos de él. Quizás digas: «Por supuesto que estoy bien provisto», no por un afán de autoconvencimiento, sino porque genuinamente lo estás.
Podrías afirmar, siempre me cruzo con las personas idóneas, no a modo de aseveración, sino como una constatación de un estado que ya es inherente a tu realidad. Esto no es positivismo forzado, es el léxico de quien habita el estado de plenitud. Y a veces, la elocuencia verbal se torna superflua. La ciencia moderna ahora corrobora lo que Neville intuía hace décadas. El campo de la ciencia cognitiva demuestra que nuestro sistema de activación reticular, el filtro en el cerebro, busca evidencia que confirme nuestras presunciones dominantes. Ya sean estas presunciones expresadas verbalmente o no, ellas moldean lo que percibimos, cómo interpretamos y qué esperamos. Si has dado por sentado que eres sano, acaudalado, predestinado, el cerebro adapta la percepción en consecuencia. Y con el tiempo, empiezas a desenvolverte como alguien que ya detenta esas cualidades. La gente lo intuye, el mundo se reconfigura. Por esa razón, el silencio del saber no es pasivo, es causal. Es un acto creativo de la más excelsa categoría. Así pues, permítanme plantearles la siguiente interrogante. Cuando contemplas tu anhelo, ¿sientes la imperiosa necesidad de comunicárselo a alguien? ¿De elucidarlo? ¿De buscar aquiescencia? ¿O puedes habitarlo, sereno, como si ya estuviera consumado? ¿Puedes vestirlo en la conciencia sin la necesidad de validación externa? Y si ya fuera verdad, ya consumado, ¿qué dejarías de sentir la imperiosa necesidad de expresar? Aquel que se manifiesta con presteza, rara vez es el que habla con frecuencia. Es aquel que mora tan profundamente en el cumplimiento invisible que la realidad, constreñida por la necesidad, se apresura a alcanzarlo. Si esta noción de crear en el silencio resuena contigo, echa un vistazo al comentario fijado. Hay algo allí que hace eco preciso de lo que estamos explorando, cómo el cambio genuino se gesta antes de que una palabra sea pronunciada. Quizás sea el recordatorio que has estado aguardando. Clara manifestación de la ley. La demostración más contundente de la verdad no reside en libros, discursos o teorías, reside en el ser, en devenir la cosa misma. Neville Goddard encarnó este principio, no solo como maestro, sino como un hombre que practicó con discreción lo que predicaba. No erigió un imperio, no ambicionó la fama, asumió, revisó, imaginó y dejó que los resultados hablaran por sí solos. Su vida fue el testimonio elocuente. Narró la historia de cómo asistió a su hermano, Víctor, quien requería arrendar un inmueble en Nueva York. En lugar de prodigarle consejos, Neville se sumió en el silencio y reformuló el evento en su imaginación. Visualizó a Víctor ya en posesión del edificio, sin negociación, sin injerencia, únicamente un acto interior silencioso. Y semanas después, el contrato de arrendamiento fue concedido. Víctor desconocía la participación de Neville. Simplemente era la evidencia palpable de una asunción revisada. Este tranquilo poder creativo es un hilo conductor en las vidas de los grandes manifestadores. Florence Scovel Shinn, a pesar de enseñar la ley espiritual, nunca necesitó demostrar su valía. No se enfrascó en debates con las dudas ajenas. Vivía en la convicción del orden divino. Hablaba únicamente desde su certeza y permitía que los resultados se desplegaran a su alrededor. Ninguno de estos individuos aireó su metodología. Estaban seguros. El mundo nos ha condicionado a buscar validación, a explicar nuestros anhelos, a justificar nuestras visiones. No obstante, quienes comprenden la ley de la asunción saben que el orbe no requiere de vuestras explicaciones, únicamente precisa vuestra alineación. ¿Has notado cómo las personas más magnéticas rara vez disertan sobre sus propósitos? Emanan una presencia silenciosa, una sensación de que ya encarnan lo que afirman ser, no en palabras, sino en esencia. Su confianza no solicita venia. Esto es lo que implica vivir como testimonio de la ley. Neville solía afirmar, cuando sabes lo que anhelas, no debates tu deseo, lo ejecutas, asumes la sensación de tu anhelo realizado y moras en ella. En otras palabras, te conviertes en ello mucho antes de que exista cualquier evidencia externa. Imaginemos a alguien que intenta perder peso, pero jamás menciona la dieta, y sin embargo, se desenvuelve con la soltura y energía de quien ya goza de una salud óptima, o una persona que no verbaliza metas financieras, mas transita el día con una generosidad serena, una concentración diáfana y una abundancia desahogada. Eso es la prueba fehaciente.
Y he aquí la ironía. Cuando dejas de tratar de manifestar para demostrar algo, tu mundo empieza a transformarse con mayor celeridad. ¿Por qué? Porque has abandonado la necesidad de convencer y en su lugar has asumido el desenlace. Hay una elegancia inherente en esto. Es la senda del artista, del místico, del maestro, no aquel que ejecuta, sino aquel que es. Neville no impartía técnicas de ejecución, enseñaba la identidad. Su cátedra se centraba en la asunción, ese acto silencioso y disciplinado de revestirse con el estado del deseo consumado, como si de una prenda se tratara, no con la finalidad de impresionar a terceros, sino porque es inherente a tu ser. ¿Estás dispuesto a portar el estandarte silencioso de tu anhelo? ¿No es acaso para sentir el éxito con tal plenitud que la necesidad de proclamarlo se desvanece en lugar de comunicarlo al mundo? Puedes permitir que tu vida se convierta en la evidencia misma, la silenciosa manifestación que no requiere proclamación alguna. La ley no se manifiesta ante el bullicio, responde al ser. Cuando asumes el desenlace y perseveras, el orbe no tiene más opción que acatar. ¿Por qué es tan arduo mantener la reserva ante la contradicción? ¿A qué obedece nuestra reacción? Porque hemos soslayado nuestra identidad primigenia. Neville predicaba que nuestra propensión a reaccionar emocionalmente ante las condiciones externas emana de una profunda identificación con los sentidos. Confiamos en que los 5 sentidos nos revelan la verdad y, en consecuencia, nos sometemos a las apariencias, discutimos con ellas, las tememos, procuramos modificarlas. Al actuar así, olvidamos que la conciencia es la causa y los sentidos, el efecto. Es precisamente por esto que la reactividad no solo resulta contraproducente, sino que constituye una señal inequívoca de que hemos reincidido en la falacia de la separación. Anhelas manifestar opulencia, pero la cuenta bancaria exhibe carencia. Por ende, la revisas una y otra vez albergando la esperanza de un cambio. No obstante, cada reacción emocional ante la cifra que contemplas refuerza el estado de escasez. Estás confirmando, con vehemencia, que la falta es genuina. Deseas amor, pero no has tenido noticias de la persona que te importa. Entonces te extiendes, explicas, solicitas claridad. Y con cada palabra pronunciada desde la inquietud, estás reafirmando tu separación del amor mismo. Neville aseveró: ser consciente de la pobreza mientras se suplica por la opulencia es ser recompensado con aquello de lo que se tiene conciencia, a saber, la indigencia. En otras palabras, vuestra reacción emocional no es un estado pasivo, es un acto creativo que opera incesantemente, ya sea en vuestro beneficio o en vuestra contra. Cuando reaccionas, estás ensayando el estado previo, estás ensayando ser la persona que carece de aquello. Y mediante esa repetición, emites tu voto a favor del statu quo. Esto no implica que las emociones sean intrínsecamente erróneas. Eres humano y por ende sentirás. No obstante, Neville nos exhortaba a actuar con celeridad, a percatarnos del instante preciso en que comenzamos a sucumbir nuevamente al viejo yo, a la condición precedente y a rechazarla con gentileza. Una vez lo describió como morir al hombre viejo. Se trata de la decisión, reiterada una y otra vez, de dejar de morar en la versión del yo que se alinea con la condición indeseada. La reactividad es seductora, nos proporciona la especiosa ilusión de control. Reaccionar nos da la sensación de estar haciendo algo. Sin embargo, la manifestación no radica en el hacer, sino en el asumir, no solo intelectualmente, sino emocionalmente, energéticamente, en su totalidad. Considérenlo de esta manera. Imaginen estar frente a un espejo, frunciendo el ceño y exigiendo que el reflejo les devuelva una sonrisa. Así es como se asemeja la reacción ante circunstancias que no han modificado primero internamente. El espejo únicamente refleja lo que percibe. El mundo exterior no es diferente. Neville equiparaba nuestros estados de conciencia a indumentarias psicológicas, atuendos invisibles que vestimos. Si uno se atavía con el estado de victimización, la vida parecerá maltratarlo. Si uno se viste con el estado de ser pasado por alto, los demás no percibirán su valía. Pero si uno asume el estado de ser elegido, valioso, respetado, y persiste en él, silenciosamente,
con independencia de las apariencias, el mundo ha de corresponderle de la misma manera. Es por esto que la no reactividad no es pasiva, es profundamente creativa. Al optar por no reaccionar, no estás eludiendo la vida, la estás instruyendo. Estás eligiendo el estado que se alinea con tu fin deseado, en lugar del estado que replica lo que tus sentidos están informando en el presente. Esto exige disciplina. No resulta sencillo guardar silencio cuando el mundo exterior parece contradecir la visión interior. Sin embargo, ese es el umbral que la mayoría de las personas jamás traspasan. Y, por consiguiente, permanecen atascadas en ciclos de anhelo, esperanza, reacción y la consecuente confirmación de la misma dinámica. Pero tú tienes la oportunidad de hacer una pausa, de recordar, de sentir la veracidad de lo que Neville quería decir cuando afirmó: el mundo es un espejo, que refleja perpetuamente lo que estás haciendo en tu interior. Así que la próxima vez que te sientas provocado, ignorado, desamparado, haz una pausa. Cuestiónate: ¿en qué estado me encuentro actualmente? ¿Estoy plantado en el yo vetusto, implorando una metamorfosis? ¿O acaso visto la nueva indumentaria, rehusándome a ser conmovido por efímeras apariencias? La no reactividad no implica desapego de la vida. Es una alineación con la verdad. Es la postura sutil, aunque poderosa, de aquel que ya ha sido agraciado. Y a partir de ese estado, la creación deviene ineludible. La ciencia de la mente moderna corrobora la ley. Durante décadas, Neville Goddard postuló que la conciencia es la única realidad. Para muchos esto parecía místico, abstracto, incluso inverosímil. No obstante, a medida que transcurren los decenios, la ciencia empieza a replicar lo que los místicos siempre supieron. La ciencia cognitiva moderna, la psicología y la neurociencia ahora corroboran en términos clínicos lo que Neville impartía a través de la imaginación y el sentimiento. Tus creencias, conscientes o inconscientes, funcionan como filtros, moldeando no solo la manera en que percibes el mundo, sino también lo que experimentas en él. Comencemos con la identidad. Estudios en psicología revelan que los seres humanos actúan en consonancia con su autoconcepto, no con sus metas ni con sus anhelos, sino con su identidad. Aquello que asumimos ser se convierte en el principio rector de nuestras decisiones, nuestra atención, nuestros hábitos y, en última instancia, nuestra realidad. Si asumes que eres alguien que siempre se debate en dificultades, de manera inconsciente buscarás la adversidad. Interpretarás eventos neutrales como amenazas, pasarás por alto oportunidades, desestimarás posibilidades y hallarás evidencia que sustente tu identidad. Neville lo entendió mucho antes de que se convirtiera en un hecho clínico. Él enseñaba que tu mundo es tu ser exteriorizado, que tu estado de conciencia, tu sensación de ser, se manifiesta constantemente en el plano externo. Esto no es filosofía, es funcionalidad pura. Las predisposiciones cognitivas, tales como el sesgo de confirmación, la atención selectiva y el sistema de activación reticular, evidencian que únicamente percibimos aquello que se alinea con nuestras estructuras de creencias predominantes. Si asumes que no eres lo suficientemente bueno, tu mente desestimará los elogios y magnificará las críticas. No obstante, si partes de la premisa de que eres valioso y merecedor, ese mismo cerebro filtrará la realidad para reflejar apoyo, respeto y reconocimiento. Y estos sesgos no son meramente intelectuales, conllevan una carga emocional. Es decir, no solo pensamos nuestras presunciones, sino que las sentimos. Y es este sentimiento lo que Neville recalcaba una y otra vez. Dijo: no es lo que anhelas lo que atraes lo que crees ser. La neurociencia contemporánea corrobora esta noción a través de investigaciones en neuroplasticidad, la facultad cerebral de reorganizarse a sí misma en función de la reiteración de pensamientos y experiencias emocionales. Cuanto más tiempo uno se demore en un estado, más arraigado se vuelve. Su cerebro se reconfigura, literalmente, para apuntalar la identidad elegida. Así pues, cuando Neville nos instó a perseverar en la asunción, no nos estaba proponiendo una fantasía. Nos estaba ofreciendo una reconfiguración neuronal. No se os solicita simular un nuevo estado, se os pide encarnarlo, sentirlo, pensar desde él
y permitir que se vuelva más familiar que el anterior. Y la ciencia corrobora esto. La repetición, aunada a la intensidad emocional, forja nuevas vías neuronales. Con el tiempo, vuestra realidad se transforma porque vosotros os habéis transformado. Llevémonos esto a buen puerto. Imaginemos a dos individuos entrando en la misma habitación. Uno se siente invisible, mientras que el otro se percibe magnético. Ambos son observados, pero interpretan las miradas de manera diametralmente opuesta. El primero detecta desinterés, el segundo, admiración. Uno se marcha reafirmando su invisibilidad, el otro, confirmando su presencia. ¿Quién cambió? No la habitación, el estado. Neville aseveró: los estados son ilimitados, siempre te encuentras en uno. La interrogante reside en cuál te encuentras en este preciso instante. Y la investigación moderna nos corrobora lo mismo. Tu percepción, tu memoria e incluso tu lenguaje corporal, todos se ajustan al estado anímico que te embarga. No requiere un despliegue de esfuerzo superior, requiere, más bien, una mayor dosis de presunción, dado que la presunción no es anhelo, sino discernimiento. La gran verdad que subyace tanto a la metafísica como a la psicología radica en que uno no es sus pensamientos, sino el agente que los selecciona. Uno no es su realidad presente, sino su proyector. Aquello que se acepta como veraz en el fuero interno, devendrá en realidad externa. Eso no es magia, es estructura. Así que si se han cuestionado si esta enseñanza es demasiado abstracta, demasiado espiritual o demasiado desconectada de la comprensión moderna, reconsidérenlo. El puente ya está construido. Y Neville ya lo estaba atravesando desde hacía mucho. Debes expresarte únicamente desde la plenitud. Neville nunca nos exhortó al silencio por temor o represión. No abogaba por la contención, ni fingía indiferencia. Su llamamiento era a una elocución selectiva, una suerte de integridad verbal enraizada en la propia identidad. Es decir, háblate a ti mismo como la persona que aspira a ser, y hazlo hasta que estés internamente convencido de que eres esa entidad. Esto implica que solo hablas desde la realidad del deseo consumado. Te expresas como la persona que ya posee aquello que anhela, no como quien se esfuerza por obtenerlo. La mayoría de las personas articulan sus deseos desde la perspectiva de la carencia. Se explayan sobre aquello que intentan materializar, la ardua labor que conlleva o lo que aún les falta. Sus palabras, aunque puedan sonar esperanzadoras, emiten una vibración que susurra: aún no me pertenece. Y esta sutil disyuntiva entre el anhelo y el ser es a lo que la ley responde. Neville lo dejó meridianamente claro. Cada palabra que pronuncias, ya sea en voz alta o en el silencio de tu diálogo interno, es una semilla. Empero, la simiente debe corresponderse con el terreno. Si tu estado interior es de carencia, tus palabras se hallan impregnadas de ella, por muy ornamentales que puedan sonar. ¿Y qué implica expresarse desde la plenitud? Significa que describes tu vida tal cual es en su estado de plenitud, aun cuando las apariencias externas aún no hayan mutado. Hablas del amor como si ya fueras objeto de él. Te refieres al dinero como si fluyera con facilidad. Te expresas sobre tu trabajo, tu cuerpo, tu entorno, como si todo estuviera ya en perfecto orden. Y esto no es una quimera, es una elección, porque tus palabras no solo reflejan tu estado, sino que lo robustecen. Existe una forma de expresión que emerge de manera espontánea del estado del ser. Es serena, es objetiva. No es una afirmación, sino una descripción. No se trata de esforzarse por creerlo. Simplemente se es, y el lenguaje lo refleja. Observa la disparidad entre estos dos diálogos internos. Aguardo con fervor obtener el puesto. Debo intensificar mi preparación. ¿Y si no resulto de su agrado? Versus: por supuesto, este puesto me viene como anillo al dedo. Lo van a constatar. Ya es mío. Uno persigue, el otro posee. Neville solía recordarnos: lo segundo no es arrogancia, sino alineación. He aquí la trascendencia de vigilar la forma en que nos dirigimos a los demás, pero sobre todo, la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Vuestro diálogo interno constituye una emisión constante, y esta es captada no por el prójimo, sino por vuestro propio subconsciente, el artífice de vuestro universo. Cuando te expresas desde la plenitud, estás proclamando el estado que te habita, no para el beneficio ajeno, sino para tu propia encarnación.
Así pues, pregúntese ahora, con sosiego y sinceridad, ¿qué han revelado tus palabras recientes acerca de tu estado anímico interno? ¿Estás hablando de tu anhelo como algo distante o lo estás describiendo como algo intrínseco, actual, ineludible? El habla no es mera sonoridad, es guía, articula desde la consumación y que tus palabras irradien la fuerza de quien ya es, el desafío, el crisol de la fe. Neville nunca prometió que este sendero estuviera exento de contradicciones. De hecho, enseñó que en el instante en que se asume un nuevo estado, la vieja realidad frecuentemente ejercerá resistencia, no como un castigo, sino como una prueba, un fuego purificador destinado a intensificar la convicción. Dijo, cuando te atreves a presumir lo que tus sentidos niegan y persistes en esa presunción, ésta devendrá en un hecho consumado. Sin embargo, entre la presunción y la materialización, a menudo se interpone una fase de adversidad, un espacio donde nada parece transformarse, o peor aún, donde las condiciones parecen agravarse. Es aquí donde la mayoría de las personas sucumben. Interpretan el desafío como un indicio de que han errado, revierten al estado anterior, reaccionan. ¿Y si la contradicción no fuera un rechazo, sino una invitación? ¿Y si la vida, en su aparente oposición, simplemente estuviera preguntando, ¿aún crees que está consumado, incluso ahora? Aquí es donde la fe genuina emerge, no en instantes de placidez, sino en aquellos momentos en que la totalidad de tu entorno externo intenta seducirte de regreso a la antigua identidad. Neville lo describía con gran elocuencia en sus enseñanzas sobre el puente de los incidentes. Explicaba que una vez que se asume la sensación del deseo cumplido, la vida comienza a reorganizarse, aunque no siempre de las maneras anticipadas. A veces, los acontecimientos parecerán inconexos, incluso indeseados. No obstante, son parte del camino. Son peldaños ubicados con precisión que conducen a la realización que ya se ha reclamado internamente. La clave reside en esto, no juzgar por las apariencias. Las apariencias engañan. Los sentidos solo informan sobre lo pretérito, aquello que en su momento se presumió. No revelan lo que está por acontecer. De ahí la insistencia de Neville. No dejarse perturbar por las apariencias es el primer paso para trascenderlas. Entonces, ¿cómo se afronta un desafío? No se le opone resistencia, se le reinterpreta. Cuando la vida se retrasa, asumes que es el momento perfecto. Cuando algo se descompone, presupones que algo mejor se está gestando. Cuando una puerta se cierra, asumes que se abre una más acorde, no porque finjas, sino porque has elegido el desenlace, y todo lo que ocurra de aquí en adelante debe servirle. La narrativa que Neville relataba versaba sobre una mujer que se proyectó mentalmente en un apartamento superior. Poco después recibió un aviso de desalojo de su residencia actual. Podría haber sucumbido al pánico. En su lugar, rememoró, esto no es el fin, sino una transición. Y poco tiempo después, encontró el apartamento exacto que había visualizado. Eso es fe, no una creencia desprovista de fundamento, sino la certidumbre que prescinde de evidencia palpable. Y el desafío se erige como la coyuntura propicia para ratificar, ante ti mismo y ante la ley, que permaneces inamovible. Imagínese usted en un escenario ensayando un papel. Al principio la sensación es antinatural, las líneas no fluyen. Usted se cuestiona a sí mismo, pero al seguir presentándose, incluso cuando resulta incómodo, termina por habitar el rol con mayor plenitud. Con el tiempo, deviene algo consustancial. Ya no interpreta al personaje, lo encarna. Su nuevo estado opera de la misma manera. Los desafíos no son obstáculos, sino ensayos. Son invitaciones a responder como el nuevo ser, incluso cuando resulta arduo, sobre todo cuando lo es. Es justo en ese momento cuando el estado comienza a consolidarse. Así pues, si confrontas resistencia en este momento, magnífico. Significa que el vetusto orden se está resquebrajando. Permanece interiormente fiel, continúa asumiendo, permite que el fuego temple tu saber, no que lo extinga. Cada contradicción es una oportunidad para aseverar con sosiego pero con firmeza. Aún creo que está finiquitado. Y esa clase de fe no puede quedar sin respuesta. La imaginación es la verdadera divisa. Neville Goddard postulaba que la imaginación,
y no el habla, constituía la auténtica fuerza creadora. Se puede discurrir durante horas sobre los anhelos propios, pero si la imaginación contraviene las palabras, es el acto imaginal el que prevalece. Tu imaginación eres tú mismo, afirmó, y el mundo tal como tu imaginación lo percibe, ese es el mundo real. Es por esto que no basta con hablar de éxito, amor o salud. ¿Qué es lo que sientes cuando nadie te observa? ¿Qué escena revisitas en la quietud de tu mente? Esa es la verdadera creación. La imaginación no es un juguete, sino una herramienta. Es el guionista interno, el que ambienta las escenas mucho antes de que la obra se despliegue en el escenario exterior. Y los actos más potentes de la imaginación ocurren en silencio, no para exhibición, sino porque se sienten naturales, familiares y veraces. Las palabras ornamentan, la imaginación orquesta. Muchos caen en la costumbre de reiterar afirmaciones sin modificar su imaginería interna. No obstante, el subconsciente no responde a la mera repetición, sino a la emoción, y la emoción se moldea por aquello que uno se figura como verídico. En lugar de concentrarse en decir lo correcto, céntrese en sentir la escena adecuada. ¿Qué implicaría que su deseo ya se ha materializado? Véalo, siéntalo, acéptelo. Esa es la verdadera inversión, esa es la divisa auténtica, y la reciprocidad es inexorable. El mundo se doblega ante tu tácita presunción. Neville Goddard enseñaba que la creación se inicia en el silencio, no con palabras, sino con una certeza interior. En el instante en que asumes que tu deseo ya está consumado y perseveras en esa sensación sin necesidad de dar explicaciones, justificar ni buscar validación, el mundo se remodela discretamente a tu alrededor. Tu presunción de persistir se cristalizará en realidad. No es menester articular palabra desde la zozobra. Habla únicamente desde la plenitud, o abstente por completo, que tu silencio irradie convicción. Cada reacción, cada palabra, pone de manifiesto tu estado, y la ley responde a tu estado, no a tus aseveraciones. Permanezcan inmóviles entonces, asuman con prudencia, que la acción interna inefable baste, y si están listos para ahondar aún más en esto, hay algo esperándolos en el comentario fijado, algo para recordarles lo que ya son. Ahora pregúntese, con total sinceridad, si ya estuviera consumado, ¿quién serías en este preciso instante?